Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos una noticia que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, y es que Kerem Bürsin, ese actor tan carismático que todos conocemos y admiramos, parece haber sido tomado por sorpresa, y no por cualquier cosa, sino por unas palabras muy particulares dichas por el padre de Hande Erçel. Sí, así como lo escuchan. Ustedes saben que la relación entre Kerem y Hande siempre ha sido un tema de interés público. Han sido una de las parejas más queridas y seguidas en Turquía y más allá, y cada pequeña pista o declaración sobre ellos se convierte en noticia de primera plana. Y hoy vamos a desglosar qué fue lo que dijo el señor Erçel, que al parecer dejó a Kerem Bürsin, el apuesto protagonista de Love is in the Air, un poco perplejo. Antes de sumergirnos en los detalles, quiero recordarles a todos ustedes que si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal. Aquí siempre traemos las últimas noticias del mundo del entretenimiento, análisis profundos y un toque de chisme sano, por supuesto. Solo tienen que hacer clic en ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a lo que nos concierne. La noticia saltó hace unos días y, como era de esperar, generó un revuelo inmediato. Se trata de unas declaraciones del señor Erçel, padre de Hande, que, según los rumores y los informes de varios medios de comunicación, habrían sorprendido a Kerem Bürsin. Y para entender la magnitud de esta sorpresa, necesitamos contextualizar un poco. Recordemos que la relación entre Kerem y Hande, aunque nunca fue confirmada de manera oficial y categórica por ellos mismos durante mucho tiempo, era evidente para todos. Sus publicaciones en redes sociales, sus apariciones juntos, la química innegable en pantalla y fuera de ella, todo apuntaba a una conexión profunda. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de la fama, las cosas cambian, las relaciones evolucionan, y a veces las apariencias pueden ser engañosas, o al menos no contar toda la historia. Lo que parece haber desconcertado a Kerem Bürsin son unas palabras que el padre de Hande, el señor Erçel, habría pronunciado en un contexto un tanto privado o al menos, no destinado a ser público de inmediato. Los detalles exactos de lo que dijo son, hasta ahora, un poco difusos, y es precisamente esa falta de claridad lo que ha alimentado la especulación. Sin embargo, la repercusión de sus palabras en Kerem es lo que ha captado la atención. Algunos informes sugieren que el señor Erçel podría haber hecho comentarios sobre la relación de su hija con Kerem, quizás expresando una opinión o un sentimiento que Kerem no esperaba escuchar. Podría tratarse de una aprobación, una desaprobación, o incluso algo neutral, pero dicho de una manera que Kerem encontró inesperada. La clave aquí es sorprendido. ¿Qué tipo de palabras podrían sorprender a alguien en la posición de Kerem, que está acostumbrado a lidiar con la atención mediática y las opiniones de los demás? Pensemos en las posibilidades. Si el señor Erçel hubiera expresado una fuerte desaprobación, quizás Kerem podría haberlo anticipado, dado que a veces los padres son protectores con sus hijos, especialmente cuando son figuras públicas. Por otro lado, si hubiera sido una aprobación total y entusiasta, podría haber sido sorprendente si la relación de Kerem y Hande no estaba pasando por su mejor momento, o si el padre de Hande siempre había sido más reservado. O quizás la sorpresa radica en el timín de las declaraciones, o en la forma en que fueron hechas. Lo que sí parece estar claro es que Kerem Bürsin, conocido por su aplomo y su habilidad para manejar la presión mediática, se sintió genuinamente sorprendido. Y esto, amigos míos, nos dice mucho. Significa que las palabras del señor Erçel debieron tener un peso considerable, o tocar un nervio sensible, o simplemente ser algo que él no tenía previsto. Hay que recordar que aunque Hande y Kerem parecían una pareja de ensueño, las relaciones, incluso las más sólidas, pueden enfrentar desafíos. Y la presión de ser una pareja tan seguida puede ser abrumadora. Quizás el señor Erçel, como padre, pudo haber tenido una perspectiva diferente sobre la situación de su hija, o sobre la dinámica de la relación, y sus palabras reflejaron esa perspectiva de una manera que tomó a Kerem por sorpresa. Algunos rumores apuntan a que el señor Erçel podría haber hecho comentarios sobre el futuro de la relación, o sobre las expectativas que él tenía para su hija. Si Kerem y Hande ya no estaban juntos, o estaban pasando por un momento difícil, unas palabras del padre de ella, ya sean de apoyo, de preocupación, o incluso de consejo, podrían haberlo tomado desprevenido, especialmente si él sentía que ya había superado esa etapa o que las cosas estaban de otra manera.
Otra posibilidad es que el señor Ercel haya hablado de Ande en términos muy elogiosos, o quizás de una manera que Kerem no esperaba, revelando aspectos de Ande que él no conocía, o que él mismo sentía de forma diferente. A veces la perspectiva de un padre sobre su hijo es única, y escucharla desde fuera, especialmente si está vinculada a una relación, puede ser revelador o sorprendente. También existe la teoría de que las palabras del señor Ercel podrían haber estado relacionadas con los planes de futuro de Ande, ya sea en su carrera o en su vida personal, y que Kerem no estaba al tanto de esos planes o de la opinión de su padre al respecto. En una relación, la comunicación es clave, y si Kerem fue sorprendido por algo que el padre de Ande dijo sobre ella o sus planes, podría indicar que había un desfase en la información o en la comprensión mutua. Lo que es fascinante de esta situación es cómo las palabras de un familiar, incluso de alguien que no está directamente involucrado en la relación diaria, pueden tener un impacto tan significativo en los involucrados. Los padres en general tienen una influencia importante en la vida de sus hijos, y cuando se trata de sus parejas, esa influencia puede ser incluso mayor, especialmente si la relación es seria. Es importante recordar que toda esta información se basa en informes de medios y especulaciones. No tenemos una declaración directa de Kerem Bürsin detallando su sorpresa, ni las palabras exactas del señor Ercel. Sin embargo, la recurrencia de estos informes y la forma en que han sido presentados sugieren que hay algo de verdad en ellos. Para Kerem Bürsin, ser sorprendido por el padre de Ande Ercel podría significar muchas cosas. Podría ser una sorpresa agradable, una incómoda, o simplemente una que lo hizo reflexionar. En el mundo del entretenimiento, donde las relaciones a menudo están bajo un microscopio, cada declaración, cada gesto, cada mirada, puede ser interpretado de mil maneras. Pensemos en la dinámica familiar. El señor Ercel, como padre, tiene una perspectiva única sobre su hija Ande. Él la ha visto crecer, la conoce desde niña, y probablemente tenga opiniones firmes sobre su felicidad y su bienestar. Si Kerem y Ande estaban atravesando un momento complicado, o si la relación ya había terminado, las palabras del señor Ercel podrían haber sido un intento de proteger a su hija, o de ofrecerle apoyo, o incluso de expresar su propia opinión sobre la situación. Es posible que el señor Ercel haya hablado con Kerem directamente, o que sus palabras hayan llegado a Kerem a través de terceros. De cualquier manera, el hecho de que haya causado sorpresa indica que lo que dijo fue inesperado. Podría ser que Kerem pensara que tenía una buena relación con el padre de Ande, y las palabras de este último revelaron un sentimiento o una perspectiva diferente. O quizás Kerem esperaba un tipo de conversación y recibió otra completamente distinta. En el ámbito de las relaciones románticas, especialmente cuando involucran a figuras públicas, la familia siempre juega un papel. Los padres de ambos lados pueden tener expectativas, preocupaciones, y a veces opiniones fuertes. Y si esas opiniones salen a la luz de una manera inesperada, es natural que la otra persona se sienta sorprendida. Además, consideremos la posibilidad de que el señor Ercel haya hecho comentarios sobre el futuro de Ande, o sobre su carrera, y Kerem se haya visto sorprendido por el nivel de detalle, o por la forma en que se expresaron estas ideas. Quizás Kerem pensaba que estaba al tanto de los planes de Ande, pero las palabras de su padre revelaron algo más profundo o diferente. Y hablemos un poco sobre la reacción de Kerem Bürsin. Si él fue sorprendido, ¿cómo lo demostró? Los medios a menudo capturan expresiones sutiles, miradas o silencios que pueden interpretarse como sorpresa. Tal vez en una aparición pública posterior, su comportamiento fue ligeramente diferente, o sus respuestas a las preguntas sobre Ande fueron más medidas, indicando que algo había cambiado o que estaba procesando una nueva información. También es importante considerar que en el mundo de la fama, a veces las sorpresas son simplemente una forma de mantener el interés del público. Sin embargo, dada la naturaleza de la relación entre Kerem y Ande y la figura paternal, parece plausible que haya habido una genuina sorpresa aquí. Para recapitular un poco, la situación gira en torno a unas palabras dichas por el padre de Ande Ercel que, según los informes, han dejado a Kerem Bürsin sorprendido. Los detalles específicos son escasos, pero la reacción de Kerem sugiere que el comentario tuvo un impacto significativo. Podría tratarse de opiniones sobre la relación, planes de futuro, o simplemente una perspectiva familiar que Kerem no anticipaba. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Bueno, nos recuerda que incluso en las relaciones más mediáticas, existen dinámicas personales y familiares que pueden influir en la pareja. Nos muestra que las palabras tienen poder, y que a veces,
lo que dicen las personas cercanas a nuestros seres queridos puede sorprendernos y hacernos reflexionar. Y por supuesto, nos mantiene al borde de nuestros asientos, esperando más detalles y actualizaciones sobre esta intrigante historia. Y antes de terminar, quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarnos una vez más en este análisis. Su interés en las noticias del espectáculo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Creen que las palabras del padre de Ande fueron positivas, negativas o neutrales? ¿Qué tipo de comentarios creen ustedes que podrían sorprender a Kerem Bürsin? Déjenme saber sus teorías y opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su like nos ayuda muchísimo a que más personas descubran nuestro contenido. Compártanlo con sus amigos y familiares a quienes también les guste el mundo del entretenimiento, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.